Bienvenidos de nuevo a Compromiso Televisión. La semana pasada les dejamos hablando de la religión en África y en concreto también en África del Norte, pero ya les decíamos que íbamos a hablar de este aspecto en el África subsahariano. Por eso hemos querido repetir y a través, como les comentábamos la semana pasada, de Fundación Sur, abordamos el conocimiento de África a través del punto de vista religioso en este caso y centrándonos además, como decimos, en el África subsahariana, prácticamente una hora por delante para conocer al detalle este asunto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Compromiso Televisión. Vamos a continuar con ese ciclo que comenzábamos la semana pasada y es nuestra intención la de que puedan conocer de una manera mejor, más próxima y desde luego más completa África. África, que es un continente enorme y que además se puede conocer a través de muchísimos puntos de vista, pero que en este caso nos queremos centrar en el religioso. Para eso tenemos en plató esta semana de nuevo a Justo Lacunza. Bienvenido otra vez. Gracias por nuestra acogida. Y bueno, la semana pasada conocemos un poquito tu trayectoria personal, podríamos decir, para que la gente viera cómo has llegado a este conocimiento sobre el Islam, sobre África. También empezábamos a conocer un poco cómo eran las relaciones entre religiones en el continente de un modo general y ya acabábamos concretando sobre los países de África del Norte. Estamos hablando que en África hay algo más de 50 países y en África del Norte en realidad hablábamos de 6 o 7. 6 países. 6 países, es decir, que África del Norte es una pequeña parte en cuanto a número respecto al resto de África. Pero sí que nos comentabas la semana pasada, para aquel que no lo viera o aquel que no se acuerde, que un punto en común entre los países de África del Norte era que todos ellos, independientemente del sistema político que tuvieran, constitucionalmente, digamos, declaraban el Islam como la religión del Estado. E incluso en algunos, como Mauritania, nos decías que también la religión del Estado y del pueblo. Y del pueblo. En el África subsahariana, partiendo ya de la base de que hay muchísimos más países y que por tanto seguramente haya muchísima más variedad también, pero ¿esa es también la tónica o ya tenemos que empezar a distinguir por zonas, por regímenes políticos? ¿Cuál es la situación un poquito general en el África subsahariana? Y luego ya, si quieres, entramos en países determinados que quieras destacar. Yo creo que se pueden decir 4 cosas muy sencillas, y así en general, que tocan todos los países del África subsahariana, es decir, los países que están, que tienen, por decirlo así, que respiran o que están con la cabeza tocando geográficamente el norte del Sáhara. El primer rasgo característico es que hay una gran diversidad étnica y lingüística dentro de cada país independiente. Que hablemos de Togo o Benín, o que hablemos de Ghana, de Nigeria, o que hablemos de Tanzania, o de Kenia, o de Burundi, o de Ruanda, o que hablemos de Mozambique, Malawi, Zambia, Sudáfrica, Angola, Burkina Faso, Mali, Sudán, Níger, Chad, Eritrea, Etiopía, la Costa de Marfil, Guinea, Liberia, Gambia, Senegal, Angola, Namibia. Creo que no me he olvidado ninguno. Bien. No lo sé, no te lo puedo decir. Entonces, esta gran diversidad. El segundo rasgo característico. Gran diversidad, perdón. Una gran diversidad étnica y lingüística dentro de cada país. Pero con coincidencias, a lo mejor dentro de las etnias de un país también se pueden encontrar. Bueno, ya voy a llegar a ese lo que. Pero al interior hay esa gran diversidad. Después hay al mismo tiempo esta gran diversidad religiosa. Religiones tradicionales, y es aquí, digamos, un elemento casi en común, porque las fronteras físicas y geográficas no siempre funcionan. Yo no puedo poner una barrera o una frontera geográfica a las ideas, al pensamiento, al sueño, a la creencia, a la fe, al credo. Entonces esta diversidad, esta gran diversidad religiosa es un hecho en cada
una de estas naciones independientes, pero al mismo tiempo es un hecho que hace de puente, que hace una especie de vasos comunicantes entre todas estas naciones. Y aquí en esta diversidad religiosa entran las religiones tradicionales en el plural, entra el cristianismo, entra el islam, entra también algunas otras religiones como puede ser el budismo, los bahá'í, o el hinduismo, o como puede ser las diferentes iglesias, digamos así, o las sectas, llamadas sectas entre comillas, independientes, que por decirlo así, han salido como una especie de rebote de una iglesia particular, que puede ser la iglesia católica o luterana, anglicana o de las asambleas de Dios. El tercer rasgo característico es la construcción de una identidad nacional con elementos propios. Por ejemplo, si yo cojo un país como Tanzania, un elemento fundamental de esa construcción de la identidad nacional de Tanzania es la lengua. La constitución de Tanzania está en lengua inglesa y está en lengua swahili, cosa que no ocurre en Kenia, porque en Kenia la lengua de la constitución es el inglés, una lengua que no es la lengua nativa, por decirlo así. La lengua oficial de la constitución de Nigeria es el inglés. Y podríamos tener algunos otros ejemplos. ¿Y eso es común? Porque eso es común. A mí me llama la atención, la verdad. Bueno, pues porque son las lenguas occidentales aquellas que son, digamos, las lenguas de referencia en la Constitución. Y esto es a diferencia de los países árabes, donde yo tengo la lengua árabe, que es la lengua de la Constitución, pero al mismo tiempo tengo las traducciones. Pero si yo cojo un país como el Níger, bueno, el francés es la lengua de la Constitución. Yo no me lo he inventado, es así. ¿Y esto por qué? Porque esa diversidad lingüística hace que nosotros no podamos recoger una lengua particular. Bueno, las 4 lenguas oficiales, digamos, en Nigeria es un caso particular, por decirlo así. Muchas veces una lengua oficial se utiliza en la administración, quizás el inglés o el francés, o el portugués, pero al mismo tiempo, evidentemente, se utilizan otras lenguas locales. Tienes un país como Angola y tienes un país como Mozambique. La lengua nacional de Mozambique es el portugués, la lengua nacional de Angola es el portugués. Las otras lenguas se hablan localmente, la gente no es que hable portugués siempre, sino que habla la lengua local. Sí, y además con el deje, con el dialecto, con las formas, con la diversidad, con la riqueza de lo que significa una lengua local. Entonces esto es muy importante para poder entender. Hay un cuarto rasgo que es importantísimo, y entonces es esa gran variedad, si quieres, de los factores culturales y económicos al mismo tiempo. Es decir, una composición que no es monolítica, sino una composición que es a un nivel de riqueza, a un nivel económico, a nivel cultural, hay esa gran diversidad y esa gran variedad. Y ahí también entra el sistema educativo. Una cosa muy curiosa, yo me he preguntado siempre, en Nigeria, por ejemplo, la Constitución está escrita en lengua inglesa, 269 artículos. Y al final de la Constitución yo me pregunto, este es un inglés técnico, legal. ¿Cuál es el número de millones de nigerianos que realmente entienden y pueden leer la Constitución? Cuando yo tengo un porcentaje de analfabetismo que es muy grande entre mujeres y muy grande también entre hombres. Primer punto. Segundo punto, cuando yo me doy cuenta que la gente continúa hablando la lengua local y habla quizás un inglés muy macarrónico, salvo excepciones. Entonces yo digo, ¿quién puede leer y quién puede entender la Constitución? No tienen acceso. El tercer elemento es la cuestión de la ley islámica. En Nigeria, en 3 estados del norte, Nigeria tiene 36 estados, por decirlo así, que es la composición geográfica, administrativa y de gobierno de la República de Nigeria. Evidentemente yo tengo en 3 de esos estados que aplican la ley islámica. Si yo leo detalladamente la Constitución, no me da pie para que yo pueda aplicar la ley islámica. Sin embargo, la tradición de haber tenido un califato en el norte de Nigeria llamado Sokoto hace sí que esa tradición islámica sea traducida, digamos, en leyes islámicas, en una ley islámica. Y esto quizás es uno de los grandes elementos de contraposición, de rivalidad político, religioso y cultural en un país como Nigeria.
Chocan además. Se choca porque aun a nivel constitucional uno de los grandes problemas es la interpretación. Porque es muy fácil decir, por ejemplo es un Estado laico. Por ejemplo, la Constitución del Chad nos dice que el Chad es un Estado laico. ¿Qué es lo que quiere decir un Estado laico? A esta palabra laico yo doy exactamente la misma acepción, el mismo significado y el mismo sentido que yo daría en España o en Francia o en Italia o quizás en Gran Bretaña. Sabemos que tenemos contenidos diferentes con una palabra que tiene pues pocas letras, pero que tiene una gran variedad de significados, porque ahí rezuma la historia, ahí aflora las diversidades, ahí aflora lo que ha ido bien y lo que ha ido mal, y ahí aflora también las interpretaciones modernas. Volviendo, si quieres, a África, entonces tenemos la insistencia, o si digamos en dos puntos que digamos que cubren, por decirlo así, el África subsahariana a nivel, digamos, religioso, más específicamente a nivel islámico, y es casi un enfrentamiento entre aquellos que defienden que el Islam tiene que ser una religión del Estado y aquellos que defienden no, mantengamos un Estado laico en el que haya, digamos, una diversidad religiosa. Tenemos el caso de la Somalia, que prácticamente hoy es un Estado que no tiene una constitución en la realidad. Existen, digamos, las fronteras que son reconocidas internacionalmente, pero realmente lo que ocurre hoy, digamos, en Somalia, pues deja mucho que desear. Y entonces, evidentemente, lo que campa, digamos, es una ley islámica, lo que campa son la legislación islámica, que por nosotros queramos, o un radicalismo, por decirlo así, de lo que significa el Islam. Si vamos en un país como el Sudán, bueno, en principio es una constitución, digamos, civil, libre y democrática. En la práctica se introdujo la ley islámica ya en septiembre de 1982, y esto hace que evidentemente la ley islámica campe. Por decirlo así, en otros países donde nosotros tenemos que la influencia del Islam es muy potente y es tan evidente que en un país como el Senegal, particularmente con las cofradías muridis, que evidentemente tienen un peso religioso, tienen un peso cultural, pero también tienen un peso económico y un peso político. No hay, digamos, un presidente del Senegal que, a pesar de haber sido elegido a través de las urnas, pueda ser presidente si realmente la nomenclatura, por decirlo así, de la cofradía muridi, que tiene su sede central en la ciudad santa de Touba, en Senegal, no da su visto bueno. Esa es la realidad concreta. En otros países podemos decir que hay minorías, digamos, musulmanas, pero tienes un país como Tanzania, por ejemplo, que es la unión entre lo que era la antigua Tanganyika y lo que era Zanzíbar, Tanzania, dos países, pero evidentemente hay una tradición muy fuerte y muy pesante y que tiene muchísima fuerza y muchísimo respiro, una tradición islámica que existe en Zanzíbar y que evidentemente tiene su peso institucional y tiene su peso a nivel de lo que significan las instituciones del Estado dentro de las instituciones y dentro del espíritu, digamos, abierto y libre y democrático de lo que significa un país independiente como Tanzania. Entonces, yo creo que es importantísimo poner y hacer un hincapié también en un segundo elemento en cuanto se refiere a las religiones tradicionales. Es que realmente en África hay millones y millones de africanos que siguen las religiones tradicionales y al mismo tiempo son cristianos y son musulmanes. Esa es la realidad. Yo lo que digo muchas veces es que en África tenemos que hablar de africanos que son cristianos, o tenemos que hablar de cristianos que son de origen africano, o tenemos que hablar de africanos que son de fe cristiana. Y el mismo juego de palabras lo podemos hacer con el Islam. Podemos hablar de africanos musulmanes, podemos hablar de africanos que son de fe musulmán, o podemos hablar de musulmanes que son de origen africano. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta, digamos, cómo en ese enjambre de las religiones tradicionales el Islam y el cristianismo juegan un papel importante, muchas veces en esa baza, muchas veces en ese equilibrio, muchas veces en esa armonía.
Y un elemento final a estos dos puntos, yo creo que es importante, es que la religión ha jugado y continúa jugando un papel importantísimo en cualquier rincón de África. El alma, y esto podríamos demostrarlo con las tradiciones y con numerosísimos ejemplos, el alma africana es un alma que es profundamente religiosa. Y por religión no se entiende solamente un credo bien definido, sino se entiende el culto de los antepasados, se entiende los lugares sagrados, se entiende los árboles, las piedras, los ríos, los cruces, se entienden las montañas, se entiende en el sentido de la familia, el sentido de la parentela, la transmisión del saber, la transmisión del conocimiento. Por este peso de la religión se entiende también una religión mucho más organizada, como puede ser el Islam o puede ser el cristianismo. Entonces, evidentemente, tenemos que ver, digamos, las religiones en África, el África religiosa, por decirlo así, en un contexto que es muy global, en el que tenemos muchas veces el peligro de aislar una determinada religión, es decir, aislamos el africano y decimos, este es exclusivamente esto. Y yo creo que esto es también válido, no solamente para los africanos, es también válido para cualquier ser humano. Y entonces yo creo que hay también, vamos a decir, y añadir otros dos puntos que son muy fundamentales, digamos, en el aspecto religioso. El primer es toda la cuestión que nosotros llamamos de extremismos e integrismos. Y yo creo que es muy diferente presentar y llevar un mensaje, quizás, y el ejemplo de un supermercado donde nadie me obliga a comprar lo que fuera, y sencillamente yo soy libre para decidir y decido libremente. Entonces yo creo que puede haber toda una serie de enfrentamientos, digamos, no solamente en la oferta que hay, sino al mismo tiempo en el contenido de esa oferta. Y un segundo elemento es digamos, que un fundamentalismo y un extremismo puede llevar a una confrontación y, digamos, a una violencia y a unos conflictos que tienen un retroscena y una tela de fondo que muchas veces es de origen económico, de origen social, de origen étnico, pero al mismo tiempo también puede ser que la religión sea un ingrediente que haga reventar el todo. Yo creo que lo que ha ocurrido recientemente, después de las elecciones, por decirlo así, democráticas y libres en Kenia, es decir, este enfrentamiento entre dos partidarios, por una parte Kibaki, el presidente, por otra parte su contendiente Odinga. Yo creo que hay que poner los puntos sobre las íes, y es que la violencia ha explotado no porque la gente quería un partidario o el otro, sino que porque la gente estaba ya harta, y está harta de tanta pobreza, de tanta miseria, en un país que es rico en recursos naturales, un país que es rico en recursos humanos, un país en las que tiene tierras extraordinarias, un mar extraordinario, posibilidades turísticas extraordinario, un país que tiene unas tierras extraordinarias para toda clase de cultivos, climas que van desde el clima del desierto hasta el clima tipo mediterráneo, el clima tropical, donde se cultiva todos los cereales, se cultiva frutales como en ninguna otra parte, digamos, de África, se cultiva el té y el café, se cultiva la caña de azúcar, en fin, todo lo que podamos decir. Entonces el problema no es el problema, digamos, de orden político, el problema es de orden humano, el problema es de orden de que por la supervivencia, y yo hago lo indecible, porque quiero llenar mi estómago, quiero llevarme un bocado a la boca, quiero sobrevivir, quiero tener una vida digna, y entonces si la pobreza y la miseria evidentemente están ahí y son parte, digamos, de mi alma y de la noche, evidentemente, y yo vivo en una situación de agitación y de perdidos al río, y yo reviento. Y el hombre entonces, para poder sobrevivir, hace lo indecible, es decir, hiere, y sale a la calle para reivindicar sus derechos y para decir, yo estoy harto de tener hambre y de tener sed, y yo necesito y merezco una dignidad que vosotros no me la dais. Entonces yo creo que algunos de los problemas en África son mucho más de matiz social, de matiz económico,
que evidentemente de matiz religioso y de matiz, podríamos decir, cristiano, de matiz islámico. Yo no digo que la religión no juega un papel, pero no. La gente en África no creo que en general combate debido a un elemento religioso. La gente combate porque quiere vivir, porque le han robado los terrenos, porque le han nacionalizado las tierras, porque ha tenido que emigrar, ha tenido que luchar, está sufriendo violencia, tiene que emigrar, tiene que luchar. No dispone de agua potable, no dispone de las necesidades más elementales y de los servicios más elementales, como puede ser una aspirina, un dispensario o un hospital. No dispone quizás de los elementos básicos que le permitan salir de esa enfermedad, que le permitan salir de esa situación de pobreza y de miseria. Y esto evidentemente revienta en el corazón y en el alma de una mujer, de un hombre africano, de un joven africano que está obligado a emigrar. ¿Por qué revienta? Porque ve que África es riquísima en recursos. Y no se aprovecha. Y no se aprovecha. Para dar un ejemplo, el 87% del mineral que se llama el coltán se produce en el Congo. Y hoy no funciona la tecnología de los móviles sin el coltán. Bueno, esto es un dato. El Congo es un país donde todos los minerales que yo puedo imaginar se producen y se encuentran en el subsuelo del Congo. Pero sin embargo es un país que está postrado en la miseria, en la pobreza, sin medios de comunicación, sin carreteras y con ferrocarriles que apenas no funcionan. Un país que es también víctima de la violencia y víctima de las guerras y de los conflictos, por no hablar del Sudán, de Somalia, de las regiones limítrofes del Ogadén, entre Somalia y Etiopía, entre Etiopía y Eritrea, por no hablar de situaciones de conflicto en Chad y en Níger, como también en la parte norte del Mali, por no hablar de situaciones de conflicto en África del Sur y en Nigeria, o en África Central, en Ruanda, en Burundi y en la parte este del Congo. Es decir, esos conflictos están ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces la ambición de poder, la hegemonía de determinados líderes políticos, porque la pobreza y la miseria digamos, martirizan, esclavizan, digamos, al hombre y a la mujer africanos. Y yo creo que la pobreza y son la pobreza, la miseria, que le quitan la dignidad a ese hombre y a esa mujer africanos, yo creo que son el auténtico látigo, la auténtica esclavitud, la auténtica plaga de África. Y yo creo que es muy fácil en el contexto africano echar la culpa a las religiones, echar la culpa, digamos, a la fe. Yo creo que las religiones han hecho tres cosas importantísimas en África, independientemente de qué tipo de religión. Particularmente lo han hecho las religiones cristianas. Han construido escuelas y han fomentado y han subrayado la importancia de la educación. Segundo, han subrayado siempre y han hecho lo indecible al nivel de los servicios médicos, dispensarios, hospitales, dispensarios, digamos, que se han desplazado con un coche, con un camión, con una ambulancia de un sitio para otro, y esto lo han hecho. Y la tercera cosa, a nivel de los servicios del ciudadano, sobre todo crear las libertades, es decir, darle al ciudadano los instrumentos que le permitan mejorar sus derechos y su dignidad, le permitan salir de una situación de miseria y de pobreza y le permitan ser un hombre y una mujer libres. Sin educación, sin servicios sociales y sin buena salud, sin agua potable, es muy difícil que el hombre adquiera los instrumentos para poder sacudir la pobreza, sacudir la violencia y poder hacer frente a todas las secuelas, por decirlo así, de muchas veces de guerras endémicas y de conflictos endémicos, como pueden ser los conflictos en determinados países africanos. Por eso yo creo que requiere muchísima prudencia y al mismo tiempo muchísimo conocimiento y muchísima sabiduría cuando se quiere uno pronunciar y pronunciar, digamos, un juicio demasiado severo sobre las religiones. Y yo creo que los juicios los debemos dejar quizás para otro momento o dejarlos para Dios y ver exactamente si las instituciones de los estados independientes están haciendo todo lo indecible porque sus ciudadanos, hombres y mujeres, niños y ancianos, caminen por una
por un camino que les lleve a más libertad, a más derechos y a una mejora de la vida familiar, individual, social y colectiva. Vamos a hacer una pequeña pausa, igual que hacemos la semana pasada, pero se me ha quedado en el tintero, algo en el tintero. Sí, solamente escuchándote un par de dudas que resolvemos en cuanto volvamos de esta pequeña pausa. Les dejamos descansar 5 minutillos y enseguida estamos de nuevo con ustedes. Hasta ahora. Bueno, y seguimos aquí en Compromiso Televisión con Justo Lacunza para hablar sobre África y, como estamos haciendo a lo largo de esta primera hora, sobre la religión en África, en este caso en el África subsahariana. Y comentaba justo aspectos positivos que no se pueden negar, que han hecho las religiones, más allá de los conflictos que puedan llegar y en los que se pueden respaldar dentro de las religiones, pero que, como tú estás explicando, normalmente derivan de otros problemas sociales, económicos y no de las propias religiones. Y luego comentabas los aspectos positivos, aspectos de educación, aspectos sanitarios o médicos. Toda esa labor de ayuda que han acudido a hacer personas con una fe distinta a la que pudieran tener las personas del lugar de origen al que se acudiera, me da igual, como tú decías, que sea de una de las religiones, digamos, mayoritarias, de una minoritaria. En definitiva es que en una región haya gente con una determinada fe y a esa región acude personas con otra fe distinta, con la intención de ayudar, y sí, evidentemente se ha podido hacer, porque, como tú dices, los frutos están ahí, pero no siempre han sido bien acogidas, ¿no? Ha habido veces, o incluso todavía hay veces, que esa cuestión de fe supone una barrera. El muro que decías la semana pasada, ese muro invisible que se podían crear entre dos personas, sí que ha estado ahí, y que aún hoy en día, por ese problema, por esa discrepancia, no se permite que una persona ayude a otra, ¿no? Yo diría que, evidentemente, en la presencia, vamos a llamarlo así, misionera, en África, evidentemente, ha habido en la historia rivalidades, ha habido conflictos, ha habido rencillas y ha habido, evidentemente, gente que se ha preguntado, bueno, pero ¿qué es lo que quieren realmente estos agentes misioneros? Perdona un momento. Estos agentes misioneros y esta gente que predica la religión cristiana, vamos a dejar los que han predicado la religión islámica. Yo diría tres cosas muy esenciales. En primer lugar, los misioneros no han traído, por decirlo así, la fe cristiana a África, han ayudado a los africanos a descubrir esta fe. Y esta fe no ha sido, digamos, una ideología. Esta fe ha sido traducida desde el comienzo con una mejora y un subrayar la dignidad de las personas humanas. Subrayar los valores de esas personas. Subrayar la dignidad de cada persona, muy por allá del color de su piel, de sus condiciones climáticas y étnicas, de sus orígenes de raza, de tribu, de todo lo que queramos. Y esto ha sido desde el comienzo. Esto lo han hecho todas las iglesias, sin excepción. Yo he tenido la suerte de vivir algunos años allí donde Livingstone encontró Stanley, en Ujiji, que es una de las ciudades islámicas más importantes de África. Existe la calle Livingstone. A que a nadie se le ocurra ir a cambiar la calle de Livingstone. Existe un mapa
construido en cemento, construido por el propio gobierno de Tanzania. Y encima de este mapa está trazada la cruz en una ciudad musulmana. Este monumento está a orillas del lago Tangañika, yo lo he visitado docenas de veces. Ahí no hay un grafito. A nadie se le ha ocurrido destruir, a nadie se le ha ocurrido manchar, a nadie se le ha ocurrido escupir, a nadie se le ha ocurrido destruir ese monumento. Y ahí está África con la cruz, con el seño de la cruz. Un ejemplo concreto. ¿Por qué? Porque la gente del lugar te pueden decir nombre y apellido de la gente que ha vivido allí, que fueran de la Iglesia Católica, de las iglesias anglicana, luterana y de otras iglesias, que han venido, ¿qué cosa trajeron? Han traído escuelas, han traído hospitales, se han ocupado de nosotros y nuestros hijos tienen una dignidad porque han creado esas condiciones. Y estos han vivido y han muerto. Han aprendido nuestras lenguas, han aprendido nuestras tradiciones. Han aprendido, evidentemente, lo que nosotros somos y han puesto sus dudas. Hemos discutido, hemos hablado. En tiempos cuando no había luz eléctrica, ni televisión, ni tampoco la radio, ni tampoco los periódicos. Un segundo elemento que es importante es que evidente que cada iglesia ha transmitido su propia identidad, su propia forma de hacer las cosas. La iglesia luterana tiene un sello particular, la iglesia anglicana tiene un sello particular, la iglesia católica tiene un sello particular. Pero esto para muchísimos de los africanos no es una contradicción, es una diversidad y una complementariedad. Te doy un ejemplo. Las iglesias, y también la Iglesia Católica, han creado lo que se llama docenas y docenas y docenas de coros, de cantores que han utilizado instrumentos tradicionales, sobre todo los tambores, el xilofón y otros instrumentos de cuerda. Bueno, todo esto ha dado, digamos, un alma a África. Muchas veces esas melodías tradicionales de África han sido traducidas, digamos, en cantos religiosos. Todo esto ha contribuido a dar al alma africana, por decirlo así, un sabor que le hace salir de sus propias fronteras, que le hace salir de su propio contenido, que le hace descubrir a los demás. Un tercer elemento que las iglesias han contribuido, por decirlo así, en el sentido positivo, a pesar de las rivalidades, a pesar de todo el peso, a pesar de todas las faltas, de todas las cosas que quizás nos hayan hecho bien, ha sido el mirar al africano y a los africanos con gran dignidad, para ofrecerles a nivel educativo todo aquello que sea necesario. ¿Cuántos de los líderes, la mayor parte de los líderes africanos, y te podrían mencionar toda una serie de nombres, hoy en día han pasado por los seminarios, por las escuelas, por las instituciones que son de la Iglesia Católica y de las iglesias? Esa es la realidad. Que haciendo todo este bien se hayan cometido fechorías y todo lo que quieras, es normal. Si no, no sería una obra humana. Que haya recelos y rivalidades, normal. Pero los misioneros, por decirlo así, han pagado el pacto con su propia vida. Han vivido. Y yo a la gente digo, a los africanos que me quieren hablar de África, digo, muy bien, hablemos de África. Yo he estudiado a fondo 5 lenguas africanas. Quien haya hecho más, que sea africano, que venga y me lo diga. Que me lo diga. Entonces, el saber, la competencia, el experto, en religión o en sociología o en antropología o en geopolítica o en religión o en islam o en cristianismo o en plantas o en astrología, lo que fuera, que África, evidente que esta persona hace que África salga más a flote. Porque sobre África se pueden decir todas las cosas negativas habidas y por haber, lo mismo que las religiones y las iglesias en África, o las mezquitas, o los templos, o las sinagogas que también las hay. Sin embargo, tenemos que tener una visión muchísimo más global y ver cuál es la finalidad de esto. Y hay que decirlo muy sencillamente, con palabras muy sencillas. La fe cristiana y el cristianismo ha supuesto para África la liberación, ha supuesto la libertad, ha supuesto la dignidad, ha supuesto los derechos humanos, ha supuesto dar a este
mi hermano, mi hermana africanos, a los seres que son los seres humanos como yo, con toda la dignidad del mundo, y la misma dignidad humana que la que tengo yo, ni más ni menos, subrayar esa dignidad. Y esta es una batalla, esta es una lucha con las armas, con tres armas, con el arma del saber, con el arma del conocimiento, con el arma de la acción, sin polémicas. Yo no tengo necesidad de luchar con nadie, yo no pierdo el tiempo en polémica. Si alguien quiere discutir con conocimientos, con saber, con los instrumentos del saber de la palabra, yo estoy dispuesto. Si alguien quiere discutir sin saber, solamente con la crítica negativa, con unos conocimientos vacíos, o solamente con la duda, diciendo que las iglesias, también en África la religión ha sido y continúa siendo el opio de los pueblos, yo estoy dispuesto a escuchar y estoy dispuesto a rebatir, estoy dispuesto a dialogar, no estoy dispuesto a hacer la guerra o a hacer polémica. Y quizás los misioneros, una cosa última que han hecho, y esto los africanos lo saben perfectamente, han traducido y han puesto docenas de lenguas africanas en un sistema orgánico. ¿Quién ha hecho y quién ha compuesto los diccionarios principales de las lenguas africanas? Los misioneros. Y podría citar con nombre y apellido. Los demás diccionarios que han venido después, y podría citar nombres y autores, si no lo hago, por evitar de no dar publicidad a nadie y de tratar a todo el mundo exactamente de la misma forma, se han basado sobre esos diccionarios que han existido, sobre esa compilación de vocabulario, de glosarios de determinadas lenguas y de muchísimas lenguas africanas, para construir otros diccionarios. Pero vamos a ser sinceros, a ver quién ha hecho las cosas. El saber no está nunca jamás reñido con la fe, con la creencia, con la razón. Los misioneros no han ido a África, las iglesias no están presentes en África, y los africanos lo saben, para vender, digamos, el vacío, para vender el humo, para vender la ideología. Están allí sencillamente porque la fe significa traducir en la vida ordinaria, en acción y en realidad, lo que significa ser humanos y lo que significa humanidad. Poner allí la armonía donde existe odios y conflictos. Y yo sé, porque he vivido situaciones de violencia muy conflictivas en África Central y en Tanzania. Yo sé, porque he palpado en mi propia piel lo que significa el odio, y lo que significan las amenazas, y lo que significa la duda, y lo que significa la intransigencia. Y yo no creo que en ninguna ocasión, al menos conscientemente, he devuelto eso con la misma moneda, porque eso significaría traicionarme a mí mismo. Y yo no quiero que el mal o el odio, la violencia aniden en mi alma y en mi corazón, porque yo tengo otras cosas que hacer, y no creo, y no quiero que esa violencia o ese mal anide dentro de mí, ocupe un espacio que yo lo quiero utilizar para otras cosas. Entonces, las críticas a la religión en África, las críticas a las iglesias, venga, nadie somos perfectos, pero de ahí a decir que todo se ha hecho con 4 leyes de desarrollo y 4 leyes de esto y de lo otro, cuidado. Yo tengo un grandísimo respeto y creo que los organismos internacionales hacen una labor extraordinaria. Muy bien, perfectamente. Yo quiero que se haga esa labor extraordinaria, pero si esa labor extraordinaria significa en algunos casos, directa o indirectamente, decir, nosotros estamos salvando África, porque los demás realmente no han hecho, porque nosotros ahora somos salvadores, yo creo que hay que tener un sentido muy relativo de la historia. Y yo creo que la grandeza de una persona es realmente grande cuando tiene las agallas y tiene la entereza y tiene el orgullo de glorificar y de decir lo que los demás han hecho bien, con todas las faltas, garabatos, tapujos, zancadillas, agujeros, todo lo que queramos. Esa es la grandeza del hombre. Quizás en el mundo, cuando nosotros hablamos de África, tenemos que llegar a eso. En primer lugar, digamos las cosas positivas que hay, cuando hablamos de religiones en África. Después de lo cual,
nosotros veremos las sombras mejor cuando tenemos una pared que está llena de luz. Pero si empezamos con la oscuridad y después queremos construir determinados puntos de colores o lo que queramos, entonces será muy difícil ver. Yo tengo una visión realista y positiva del África, pero soy muy conscientes que África hoy está lacerada por conflictos, por la pobreza, por la miseria, y esto a mí me llena de vergüenza, porque yo he enterrado muchos años, y que sigo enterrando muchos años, porque el mundo islámico, que abarca el globo y el planeta, y el mundo africano sean mejores. Yo estoy invirtiendo una vida, estoy invirtiendo talentos. A los musulmanes digo, yo he estudiado en la universidad durante muchos años, continúo haciendo investigación sobre las sociedades islámicas, sociedades africanas, desde hace más de 30 años. Entonces yo estoy dispuesto a aceptar todas las críticas, todas las cosas negativas, a poner todos los tapujos, todos los harapos, todos los trapos encima de la mesa, pero no solamente eso. Porque yo creo que no hay un buen pintor sin que se manche las manos. Y no hay un buen pincel sin que el pincel tenga todos los colores de la gama de colores que el pintor está utilizando. Yo creo que se está construyendo África precisamente bajo el punto de vista de las religiones, porque en muchísimos casos, y continuamente lo están haciendo, las iglesias han tenido el coraje de la esperanza y de decir, nosotros queremos que los africanos, hombres y mujeres, sean libres. Y para ser libres hay que ir a la escuela, y hay que tener una buena salud, y hay que tener agua potable, y hay que tener una dignidad, y hay que tener una mejor vivienda, y hay que tener unas mejores condiciones de vida y mejores servicios. Y este hecho está reconocido, o con el paso de los años se sigue reconociendo, o cómo es la evolución. Este hecho lo sigue reconociendo. Habrá voces críticas, evidente. En primer lugar, los que reconocen esto son los africanos. Y yo no digo que no haya voces discordantes, que yo las conozco, esas voces discordantes, para decir sí, pero, bueno, pues bien, pero el hecho está ahí. Son los hechos los que cuentan. Si yo, y no voy a mencionar los países, conozco países en los que se ha medido la caída de las lluvias, eran los misioneros los que puntualmente escribían con instrumentos que costaban muy poco, muy elementares, la caída de lluvias. Hay algunos países, las carreteras que existen han sido trazadas por misioneros, porque no existen carreteras. Los primeros dispensarios, las primeras universidades, las primeras escuelas, ¿quién las ha construido? Las han construido los misioneros. ¿Quién ha recopilado las gramáticas? ¿Quién ha dado forma? ¿Quién ha dado una organización a la lengua? Han sido los misioneros. Pues yo, escuchándote justo... Entonces, yo no es que digo ahora voy a vender mi mercancía, vengo la mercancía, pero yo, o sea, no es la primera vez que yo me asomo a África. Conozco quizás los entresijos y los pliegues de muchas cosas, de muchas sociedades, de muchas realidades en África, que me permiten decir eso en toda libertad. Y me permiten decir al mismo tiempo que existe también el racismo en África, que existe también la violencia en África, que existe también la esclavitud en África, que existe también el odio en África, y que no todo es agua de rosas, y que todos son risas y flores, y que no todo es luz, y libertad, y democracia y derechos humanos. Esas son realidades de las que yo soy consciente, y no tengo absolutamente ningún reparo en mencionarlas. Pero quedarse solamente con eso sería evidentemente un menoscabo de lo que es la realidad, y sería sencillamente mirar al horizonte con los ojos cerrados, y viendo evidentemente, si yo cierro los ojos, es que no veo nada, o me imagino algo que no existe. Entonces yo creo que existen dos elementos muy importantes cuando nosotros tratamos de asomarnos a un continente como África, que puede ser un país, una región, una provincia, un estado, y dos condiciones. En primer lugar, tengo que tener las agallas y el orgullo de mirar las cosas de frente. La realidad está ahí, y yo tengo que ser consecuente con esa realidad, tengo que decir lo que es la realidad.
Y una segunda actitud, si yo quiero cambiar algo de esa realidad, yo tengo que comprometerme. Y yo tengo que decir qué es lo que yo puedo hacer. Yo puedo hacer con la palabra, con el saber, con la inteligencia, con la preparación científica e intelectual, con los conocimientos, con todo ese, el trasvasar, por decirlo así, los conocimientos, por encima de fronteras, por encima de categorías, para ir a ver exactamente lo que se puede construir. Y yo creo que hay un segundo elemento que es importantísimo, y es que yo no tengo miedo a confrontarme, yo no tengo miedo a la libertad, no tengo miedo a los derechos, yo no tengo miedo a la democracia, yo no tengo miedo a nada. Y si alguien sabe más sobre África, yo le escucho y tomo apuntes y tomo notas y aprendo, a pesar de que sea quizás un estudiante o quizás una persona que no conoce nada y que me ha dado una pista o que me ha hecho una reflexión o un comentario o que me ha dicho una palabra o me ha dicho, si esta palabra yo no la entiendo, y digo, hombre, es interesante, yo creía que era todo diáfano y claro. Entonces, yo no digo, yo conozco todo sobre África, no. África es muy grande, un continente extraordinario, con sus más y sus menos. Y el que pueda aportar algo que aporte. Pero evidentemente, y digo mucha gente, que evidentemente tira la piedra y esconde la mano. Y yo no creo que África merece, digamos, el sentido de la limosna. No hay peor cosa de una persona que sentirse rebajado porque da una limosna. Porque yo tengo que dar una ayuda o tengo que ayudar a alguien para que pueda caminar sin muletas, por sí mismo. ¿Y qué es lo que hace la educación y la buena salud? Y el agua potable y los servicios y los derechos. Es que a mí me da la oportunidad y la posibilidad de caminar con mis propias piernas. Esta es la buena educación y esa es la buena humanidad. No aquella que te hace dependiente de alguien, no aquella que te dice, yo dependo de alguien, sino aquella que te crea un ser libre, para decir, tú me has ayudado, igual una vez, pues igual te escupen el plato que tú le has dado. Pues muy bien. Es muy duro, es muy difícil tragar todo eso, pero quizás es necesario para realizar los objetivos por los cuales yo he hecho una acción. ¿Tú has hecho para alabarte a ti mismo, para enorgullecerte, o lo has hecho eso por el bien humano, por el bien de esta persona, por su dignidad? En elementos cristianos diríamos, esta persona es imagen y semejanza de Dios, que esté con unos harapos o que vaya de traje y corbata, que lleve un jersey o que lleve una chaqueta, que sepa mucho, que sea un analfabeto, que hable 20 lenguas o que hable una lengua a trancas y barrancas, aún la propia. Una persona que es totalmente ida y loca, o una persona que es inteligente, cuerda. Una persona que ha subido a la cúspide y la cima del mundo, y una persona que está todavía en el desván, o quizás una persona que está en el sótano porque sencillamente no ha tenido las oportunidades. Yo creo que hay que ser muy sinceros, y es la realidad de la vida la que te ayuda quizás a medir la dignidad de los demás, a medir tu propia dignidad y al mismo tiempo a decir, aquí se puede hacer esto, pero todos con la mano en la masa. En ese intento, para retomar un poco esa idea que teníamos de hablar por un lado de África del Norte, por otro lado de África subsahariana, habiéndote escuchado la semana pasada la reflexión sobre África del Norte y ahora escuchándote la que realizas sobre el África subsahariana, evidentemente me puedo equivocar, por eso la impresión que a mí me da es que quizás en el África subsahariana ese intento que dices de dotar a la persona de esa dignidad, ese intento de llevar la humanidad, de llevar la paz, la alegría al sitio, eso es, a los sitios donde no están, por lo que yo te he escuchado, a mí me da la sensación de que en el África subsahariana es más fácil o habéis tenido menos impedimentos e incluso voy más allá, me da la sensación como que en habiendo a lo mejor excepciones, ¿no? Pero que en esa África subsahariana no está tan politizado el tema religioso y que por eso hay mayor facilidad para
dotar de esa dignidad a las personas. No sé si esa impresión que yo tengo y que ha podido también adquirir alguna persona es correcta o no. Bueno, yo diría dos cosas muy sencillas. Yo creo que hay que tener en cuenta de una realidad y de un hecho. Es que el África del Norte está profundamente influenciada y entrelazada, digamos, con lo que es las culturas islámicas, con el Islam. Esto es un hecho, no es una invención, es una ideología. Sí. Y entonces, evidentemente, el segundo punto es que las minorías religiosas cristianas en esos países del África del Norte son minorías. Si a esto le añades que constitucionalmente todas las personas deben ser, digamos, deben ser musulmanas o son musulmanas, evidentemente el espacio que tienes es muy rígido. Sin embargo, yo creo que hay un elemento muy importante, y es que si uno vive la fe cristiana, la tiene que vivir por convicción propia, por motivos y razones que salen de dentro, no porque te la acepten o te la desprecien. Yo si me he preguntado muchas veces si ahora, digamos, todos los españoles dijeran, pues me parece que esto de la fe cristiana es un tongo. Pues yo creo que diría, muy bien, esto es impresionante, vamos, estoy quizás escandalizado, o recibiría un choque, una especie de sacudida eléctrica, pero yo creo que seguiría siendo cristiano y digo, pues para mí funciona así. Y yo creo que mientras nosotros no lleguemos a tener esa identidad y esa fuerza motriz que viene de dentro, pues evidentemente tendremos muchísimas dificultades cuando el viento arrecia y llega el vendaval y sacude el huracán y se tiembla todo. Si yo encuentro una persona que me dice, mira, yo soy infiel y ateo, yo lo escucho. Si otro me dice, mira, yo detesto a los cristianos, pues ¿qué le vamos a hacer? Le preguntaría por qué. Me puedes ir y quizás tomaría notas, sin problema. Si otro me dice, mira, yo soy musulmán, el otro me dice budista, yo soy ateo, yo soy lo que quieras. Digo, hay sitio para todo el mundo. Hay sitio para mí, hay sitio para ti, para todo el mundo. Pero ¿por qué yo tendré que perder las energías en tratando de luchar contra algo que quizás no depende de mí? Y yo creo que volviendo al África del Norte, tenemos que tener en cuenta que vivir una situación de minoría es una situación difícil. Y aquí se toca un punto que es lo que llamo yo, es el termómetro de lo que significan las culturas. Es la capacidad que nosotros tenemos de dar a los demás la libertad religiosa. Yo no quiero ser protegido cuando quiero practicar mi propia religión y quiero de junto. Yo quiero ser libre. Y tengo derecho a ser libre. Ni imposición de La superioridad. Declaración de los Derechos Humanos de 1948, promulgada por la ONU, me dice un artículo que nosotros tenemos derecho al culto. Yo tengo derecho a explicar mi religión y a expresar mi religión. No es que pida peras al olmo. Sí, no es pedir una posición de superioridad, no. pero tampoco de inferioridad. Tampoco de inferioridad. Y el hecho de la libertad religiosa es uno de los grandes retos del mundo actual. Un reto, y voy a subrayar esto, garantizar la libertad religiosa en un país secular, civil, democrático y libre, laico, todo lo que queramos decir, con sistema de gobierno, de monarquía, república, todo lo que quieras, es la responsabilidad del Estado. Es el Estado que me tiene que garantizar. ¿Qué hacen los Estados para garantizar la libertad religiosa de aquellos que son minoría religiosa en países como pueden ser Egipto, los países árabes, la Arabia Saudita, el Pakistán, los países del Golfo? Bueno, se están abriendo. En un país como Qatar, la tierra para construir las iglesias está dada graciosamente por las autoridades musulmanas. ¿Por qué? Porque han entendido y han comprendido una cosa que es fundamental: que el propio país no funcionaría sin la presencia de los inmigrantes. Entonces tenemos que dar no solamente derechos, sino al mismo tiempo tenemos que dar y subrayar esa gran dignidad. Pero vuelvo a subrayar, la cuestión de la libertad religiosa no es una cuestión, no es la Iglesia que a mí me da la libertad religiosa para practicar, no, es el Estado que me tiene que garantizar.
Y el Estado no puede tener ni apatía, y menos desprecio, menos odio, o menos indiferencia, delante de la libertad religiosa. Me la tiene que garantizar. Muy bien. Y esto me exige mi libertad. Entonces, quizás nosotros estamos un poco lejos, cuando se mira, si quieres, a la parte del África del Norte, de llegar que realmente en cualquier situación, bueno, pues un cristiano es un cristiano que tiene derecho, no porque se lo concedan y le protegen y le dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tú eres, pero en fin, pero no, porque sencillamente eso hace parte de su identidad y de su dignidad humanas. Pues justo, nos quedaríamos muchas horas más escuchándote, pero yo creo que... ¿Será para otro momento? Yo creo que con esa reflexión tenemos además un gran final, esa reflexión sobre la libertad de religión y sobre el derecho de cada persona a ejercer su culto, y de que esa idea que comentabas de que los gobiernos garanticen esa libertad. Con esa idea nos vamos porque se nos ha acabado el tiempo, nosotros lo sentimos. Eso sí, ya les comentamos que en próximas semanas seguiremos conociendo un poco más de cerca África. En esta ocasión, de la mano de Justo Lacunza, hemos conocido ese África desde el punto de vista religioso, pero también vamos a tratar otros temas como el social, el económico, el político, en, como digo, otros programas en próximas semanas. Nos tenemos que despedir, esto ha sido todo, esto ha sido Compromiso TV, hasta la próxima.